Hola, mi nombre es Luis María Ávila y yo les voy a hablar sobre los glomérulos corticales y yuxtaglomerular. A nivel ultraestructural, el glomérulo está constituido por la cápsula de Bowman, espacio de Bowman donde se deposita el filtrado glomerular, asas capilares con endotelio fenestrado, rodeada por la membrana basal glomerular, células epiteliales viscerales, conocidas también con el nombre de podócitos, que abrazan los capilares glomerulares y las células epiteliales parentales adheridas a la cápsula de Bowman. En la parte central de los glomérulos se observa el mesangio constituido por la matriz mesangial y células mesangiales de gran tamaño, las cuales tienen actividad fagocítica y previenen la acumulación glomerular de macromoléculas anormalmente filtradas. También tiene actividad contráctil gracias a la presencia de microfilamentos de acetina, miosina y alfa-citina, con lo que puede modificar la superficie de filtración glomerular. La matriz mesangial se ubica entre las células mesangiales y perimesangiales. Contienen varios tipos de colágeno, glicoproteínas y fibronactina. La barrera de filtración glomerular está compuesta por el endotelio fenestrado, membrana basal glomerular y célula epitelial visceral con pies que abrazan el asa capilar. Entre pie y pie de podócito se encuentra el diafragma, entendido o hendidura. Esta última estructura ha cobrado importancia al identificar en niños con síndrome nefrótico congénito o resistencias a esteroides, gran variedad de proteínas cuya deficiencia, al igual que las presentes en los pies del podócito, afecta la permeabilidad de la barrera de filtración glomerular, dando lugar a la aparición de proteínas en la orina. Ejemplos de estas proteínas son la nefrina, podocina o pecaderina. El aparato yuxtaglomerular es una región especial de la nefrona constituida por la arteriola eferente y la rama ascendente gruesa de Ellen en su porción distal. En este último segmento tubular se presenta un grupo de células epiteliales hiperplásticas que constituyen la molécula densa con importantes propiedades de la detección del contenido de sodio en la luz tubular. También tenemos en la pared de la arteriola eferente células musculares especiales llamadas yuxtaglomerales o granuladas, que contienen renina, siendo el único sitio de demostración hasta la fecha de su síntesis. Esta región se encuentra densamente invernada por terminales nerviosas simpáticas. Membrana basal glomerular. La membrana basal glomerular consta de tres capas, que desde el sector interno contiguo al sector endotelio externo conformados por los pedócitos se denomina rama interna, lámina densa y rama externa. Finalmente, en las hendiduras diafragmáticas se culmina el volcado del filtrado glomerular hacia el seno de Bowman. Es muy importante tener en cuenta que esta fina estructura histológica funciona a merced a la constante interacción que existe entre el endotelio y el podócito, la cual a su vez responde a verdaderos diálogos moleculares y hemodinámicos con el mesangio, con los vasos circundantes y con el componente interséptico tubular renal. Esta estructura no solo permite el pasaje de agua y solutos de bajo y mediano peso molecular, sino que también constituye las principales barreras a la filtración de macromoléculas, basándose en el tamaño molecular, en la morfología molecular y en la carga eléctrica. La barrera de filtración del crepúsculo renal no pone obstáculos al paso de moléculas, cuyos pesos moleculares son menores de 700 Dalton, las cuales se filtran con gran avidez. Comprende iones pequeños, glucosa, urea y toxinas procedentes de desechos metabólicos, aminoácidos y hormonas. En el caso de las moléculas, cuyo peso molecular varía de 700 a 7000 Dalton, la cantidad filtrada es cada vez más pequeña. Conforme la molécula se torna más grande, por tanto, muchos péptidos plasmáticos y proteínas pequeñas naturales se filtran en grado muy importante. Función del riñón. La unidad funcional del riñón es la nefrona, de las cuales hay aproximadamente 1 millón por cada riñón. Su número se establece durante el desarrollo prenatal y luego del nacimiento no se puede generar nuevas nefronas. Esta estructura se encuentra constituida por el glomérulo,
túbulo corneado proximal y rama ascendente delgada. Rama ascendente delgada, rama ascendente gruesa y túbulo corneado distal y túbulo colector. Cada túbulo colector recibe las terminales de 6 túbulos colectores y cada segmento nefronal que está constituido por células con funciones de transporte específicas. La corteza está constituida principalmente por glomérulos, túbulos corneado proximal y distal, mientras que en las asas de Helen y túbulos colectores ocupan principalmente la región medular. Las nefronas superficiales o corticales contienen asas de Helen que está constituido por células con funciones de transporte específicas. La corteza está constituida principalmente por glomérulos, túbulos corneado proximal y distal, mientras que en las asas de Helen y túbulos colectores ocupan principalmente la región medular. Las nefronas superficiales o corticales contienen asas de Helen cortas, mientras que las yuctomerulares se caracterizan por glomérulos en la región de la corteza adyacente a la médula y contiene asas de geles largas que se extienden profundamente a la médula participando activamente en la contracción de la orina. Mi nombre es Leonardo y voy a continuar con las fuerzas de filtración glomerular. Al tratarse de un proceso físico dependiente de presiones, los principios que rigen la filtración glomerular no difieren de los establecidos para cualquier otro lecho vascular y por tanto depende de los siguientes factores. La presión hidrostática sanguínea es esencialmente la fuerza principal que empuja a la sangre contra la barrera de filtración glomerular. Por esta razón, la presión sanguínea en el glomérulo renal es excepcionalmente elevada, aproximadamente 55 milímetros de mercurio en comparación con la observada en otros lechos capilares que es de 26 milímetros de mercurio. Para mantener esta elevada presión hidrostática sanguínea, arteriolas aferentes y eferentes en el glomérulo presentan unas diferencias en sus diámetros importantes. Esto hace que se dificulte el drenaje capilar para la arteriola deferente y se mantenga en todo el lecho capilar glomerular una elevada presión hidrostática, generándose a nivel de arteria deferente una presión o promedio de 30 milímetros de mercurio. Presión hidrostática capsular es la presión hidrostática ejercida contra la membrana de filtración por el líquido del espacio capsular. Esta presión se opone a la filtración hacia el túbulo renal y oscila alrededor de 15 milímetros de mercurio. Presión osmótica coloidal en los capilares glomerulares es la ejercida por las proteínas en la sangre, que tiende a recuperar el agua filtrada. A nivel de la cápsula glomerular se mantiene de forma más o menos constante una presión coloidal de aproximadamente 30 milímetros de mercurio. Como se muestra en las presiones anteriores, determinan la presión de filtración neta. Esta representa el resultado de una suma de presiones que favorecen o se oponen al filtrado glomerular. En definitiva, a nivel capilar renal se genera una fuerza de empuje extremadamente elevada y constante de unos 10 milímetros de mercurio. La presión que se encuentra en el plasma está compuesta por la presión hidrostática proveniente de la fuerza que ejerce el corazón, que tiende a expulsar de los vasos sanguíneos el líquido, y esta está compensada por su contraparte por la presión coloidosmótica compuesta por las proteínas de la sangre. En la cápsula de Bowman también existe presión hidrostática que es de 15 milímetros de mercurio. La presión hidrostática sanguínea glomerular promueve la filtración, mientras que la presión hidrostática capsular y la presión coloidosmótica se oponen a la filtración. El flujo sanguíneo renal es enorme a comparación con la masa de los riñones, alrededor de 1 litro por minuto o 20% del gasto cardíaco en reposo. Al considerar que el volumen de cada riñón es de menos de 150 centímetros cúbicos, esto significa que cada riñón está perfundido con más de 3 veces su volumen total cada minuto. Toda esta sangre se suministra a la corteza. A continuación, una pequeña fracción del flujo sanguíneo cortical es dirigida hacia la médula.
La sangre entra al riñón y en el ilio por medio de una arteria renal. Después de varias divisiones hacia arterias más pequeñas, la sangre llega a las arterias arqueadas, que tienen una trayectoria a través de las partes superiores de las pirámides entre la médula y la corteza. Desde estas, las arterias radiales corticales se proyectan hacia arriba, hacia la superficie del riñón y emiten una serie de arteriolas aferentes, cada una de las cuales lleva a un glomérulo dentro de las cápsulas de Bowman. Estas arterias y glomérulos solo se encuentran en la corteza, nunca en la médula. En casi todos los órganos, los capilares se recombinan para formar los inicios del sistema venoso, pero los capilares glomerulares, en lugar de eso, se recombinan para formar otro grupo de arteriolas, las arteriolas eferentes. Las arteriolas eferentes pronto se subdividen hacia un segundo grupo de capilares, los capilares peritubulares, que están profusamente distribuidos en toda la corteza. A continuación, los capilares peritubulares se vuelven a unir para formar las venas mediante las cuales la sangre finalmente abandona el riñón. En definitiva, se pueden afirmar que la circulación renal tiene dos lechos capilares, los capilares glomerulares y los capilares peritubulares, que están dispuestos en serie y están separados por las arteriolas eferentes. Estas arteriolas participan en la regulación de la presión hidrostática en los dos grupos de capilares, ajustando la resistencia de las arteriolas aferente y eferente. Los capilares peritubulares continúan hacia los vasos del sistema venoso, que discurren paralelos a los vasos arteriolares, abandonando la sangre del riñón junto a la arteria renal y el uréter. Índice de filtración glomerular. La tasa o índice de filtración glomerular es el volumen de fluido filtrado por unidad de tiempo desde los capilares glomerulares renales hacia el interior de la cápsula de Bowman. Normalmente se mide en milímetros por minuto. Algo central para el mantenimiento fisiológico de la tasa de filtración glomerular es el tono basal diferencial de las arteriolas aferentes y eferentes. En otras palabras, la tasa de filtración depende de la diferencia entre la presión arterial más alta creada por la vasoconstricción de la entrada o la arteriola eferente versus la presión arterial más baja creada por la vasoconstricción menor de la salida o la arteriola eferente. La tasa de filtración glomerular es igual a la relación de depuración renal cuando cualquier soluto se filtra libremente y no es reabsorbido ni secretado por los riñones. Por lo tanto, la tasa medida es la cantidad de sustancia en la orina que se originó a partir de un volumen calculable de sangre. Fracción renal. La fracción de filtración renal es la cantidad de plasma que realmente se filtra a través del riñón. Esto se puede definir usando la ecuación que ven, que es FF es igual a TFG entre FPR, donde TFG es la tasa de filtración glomerular, FPR es el flujo plasmático renal y FF es la fracción de filtración. La fracción de filtración humana normal es de 20%. Coeficiente de filtración. El coeficiente de filtración es el producto de la permeabilidad hidráulica de la membrana basal por el área disponible para la filtración. En función de coeficiente y PEF se define la tasa de filtración glomerular, lo que quiere decir que TFG, tasa de filtración glomerular, es igual a coeficiente de filtración por PEF. ¿Y qué es PEF? La PEF es la presión efectiva de ultrafiltración. Se define como la diferencia entre la presión que favorece la filtración. Gracias.